Sé que nadie creerá mi historia, sé que todos creerán que estoy loco, aún así escribiré mi historia para advertir a la gente de la existencia de ese asesino tan oscuro y cruel. Yo comenzaba un nuevo ciclo escolar en un nuevo colegio, mi salón se ubicaba en el segundo piso de la escuela, yo no conocía a nadie, todos los que eran mis amigos se habían cambiado de colegio o ya me habían olvidado. Al llegar, parecía que todos me odiaban, nadie me quería dirigir la palabra, nadie quería ser mi amigo, era increíble pensar que todo el mundo me odiaba sin conocerme, mi único modo de soportar los malos tratos de mis compañeros era una ventana que se encontraba a mi lado cada vez que me sentaba en mi lugar para tomar las clases. Cada vez que me sentía triste, despreciado, dirigía la mirada hacia la ventana, tenía un paisaje hermoso, cuando miré hacia abajo, noté que a un lado de los automóviles de los profesores se encontraba un hombre completamente vestido de negro, no lograba ver su rostro, pero tenía la sensación de que me estaba observando, me creaba un terror muy extraño para mí, nunca había sentido un miedo y una angustia tan grande como la que sentía al ver a aquel hombre, él solamente estaba observándome sin hacer ningún otro movimiento, pensaba que era algún profesor así que aún con miedo decidí ignorarlo. Así pasaban las horas y cada vez que miraba a través de la ventana lo podía observar justo en el mismo lugar, parecía que estaba esperando a que yo saliera del colegio. Ya comenzaba a preocuparme. Al terminar el día en el colegio, salí rápidamente hacia mi casa, no. Quería volverme a encontrar con ese sujeto, volteaba desesperadamente la cabeza buscando rastro de aquel hombre, entonces lo vi, mis piernas se congelaron, ya no podía reaccionar, solo miraba a ese hombre de pie del otro lado de la calle, al darme cuenta de lo que estaba pasando, salí corriendo lo más rápido que pude rumbo a mi casa, al llegar cerré todas mis ventanas y puertas, por suerte lo había perdido entre las calles. Pensaba quién era ese hombre, ¿qué quiere de mí? Quise olvidarlo así que me dirigí a jugar con el ordenador, cuando decidí entrar a internet, todas las páginas que comúnmente visitaba no existían, solo aparecía una pantalla de color negro y en medio de esa pantalla aparecía la pregunta, ¿quieres ayuda? Con las palabras sí y no, me llené de furia y pensaba, malditos mis compañeros me han hackeado mi ordenador, mierda ahora tendré que repararlo. Al día siguiente, era un día de colegio así que me dirigí hacia el colegio, durante el camino tuve la sensación de que alguien me seguía, giré mi cabeza en busca de alguien o algo que me provocara ese miedo, no logré ver nada, ni a ese hombre del otro día, por ahora podía estar tranquilo. Al llegar al colegio toda la tranquilidad que tenía se había desvanecido al notar que aquel hombre se encontraba justo fuera del colegio, otra vez en el mismo lugar que ayer, pero esta vez logré ver su sonrisa, tenía dientes muy afilados. Noto que lo estaba observando, soltó una risa demoníaca y me dijo, sé que algún día aceptarás mi ayuda, yo soy tu salvación. Entonces desapareció y con él la sensación de miedo, ya tenía que volver a mi horrible presente en mi colegio. ¿Qué haré ahora? No tenía amigos, toda mi familia se encontraba de viaje, todo mundo me odiaba, estaba completamente solo. El resto del día fue muy triste, ninguno de mis compañeros quiso hablarme. Necesitaba a un amigo que me ayudara a descubrir quién era aquel extraño ser. Llegué a mi casa y recordé que tenía que reparar mi ordenador, así que lo encendí, revisé todas las carpetas para saber si algo faltaba, al terminar noté que faltaban varias fotografías mías, no se me hizo extraño, pero temía que fuera un intento de secuestro o asesinato, podía sonar un poco fuera de sentido, pero tantas humillaciones por parte de mis compañeros, me habían hecho una persona muy triste, que sufría todos los días pensando que cualquier día, ellos aunque fuera por accidente pudieran acabar con mi vida, ya temía lo peor. Para olvidar mi futuro decidí ir a dormir, cerca de las 3 de la mañana, creí escuchar un ruido en mi baño, parecía ser que una de las ventanas se había roto. Ya no podía esperar algo más traumante que lo que iba a vivir en el colegio, así que decidí ir a revisar lo que había sucedido. Intenté encender la luz de mi habitación pero fue en vano, parecía que había perdido la luz en toda mi casa, no tuve otra opción, tuve que usar como linterna la poca luz que emanaba de mi celular, entonces me dirigí hacia mi baño, cuando estaba en mi sala principal, sentía una especie de viento muy caliente, era como el golpe de un volcán, también escuchaba una risa siniestra, pero me era muy familiar, creí escuchar mi propia risa, me llené de terror pero continué hacia mi baño. Estaba en mi propia casa, pero me sentía en otra, me sentía como un extraño, en ese segundo, las risas dejaron de escucharse, el silencio se volvió absoluto, eso me tranquilizó, pero aún tenía curiosidad de saber de dónde provenían esas risas. Una vez que me dirigía a mi baño, solo podía escuchar los pasos que daba y mi respiración un poco rápida, pero sentía que alguien me miraba en la oscuridad.
Al llegar a mi baño, noté que todo estaba en orden y la única ventana que tenía esa habitación estaba en perfecto estado. Pero no puede ser, ese ruido no pudo ser parte de mi imaginación, sonó demasiado real para serlo. Comencé a buscar algún objeto que pudiera haber creado ese ruido, no pude encontrar nada. ¿Acaso ya me estaba volviendo loco? Se volvieron a escuchar esa risa malévolas, parase a estar solo en mi habitación, salí corriendo, rumbo a mi cuarto, debido a la poca luz que emanaba de mi celular me di un fuerte golpe en el estómago, el dolor era insoportable, me retorcía y gritaba por el dolor, ya no podía caminar, con la luz de mi celular busqué con qué había chocado, solo pude ver un pasillo oscuro con nada más que una puerta al fondo. ¿Qué rayos estaba pasando? Ya no quería regresar, temía que si regresaba me asesinaran, tuve que cruzar la puerta del fondo. Parecía ser mi habitación, todavía podía escuchar esa risa, por desesperación giré mi cabeza en busca de la causa de esa risa, entonces lo vi, era un ser monstruoso, tenía una boca parecida a la de aquel hombre y unos ojos rojos, lo más traumante era que se parecía a mí, no lo soporté por mucho tiempo y me desmayé, lo último que escuché era a esa bestia que me dijo: tranquilo, no me debes tener miedo, aún no llega tu horrible final. Desperté lleno de miedo, me fijé en el reloj, eran las 6 de la mañana, hora en que alistaba para el colegio, era increíble que aún continuara con el dolor de estómago. No puedo creer que eso solo haya sido un sueño, tenía que ser algún tipo de señal. Me quedé sentado, pensando que habrá sido esa macabra experiencia, en el momento que iba rumbo a la escuela volví a ver a ese hombre, cuando me vio, me dijo: ¿aún crees que todo fue un sueño? En ese momento recordé todo lo que había pasado, aquel hombre era esa bestia. Cuando noté él ya no estaba, cuando llegué al colegio, todos me hacían burlas y se reían de mí, me mostraron las fotos que había perdido, las habían editado para que pareciera un monstruo, todos me insultaban. Salí corriendo, ya no quería seguir escuchando las burlas de mis compañeros, decidí no ir a mi casa ya que no tenía nada que hacer. Cuando comenzaba a oscurecer me dirigí a mi casa, al llegar tomé un baño y me fui a dormir, llegó otra vez esa bestia. ¿Aún no quieres mi ayuda? Dime quién eres. Te dije ya no te queda mucho tiempo. ¿Acaso piensas matarme? No, aún no pienso matarte, pero he venido a ayudarte. Ayudarme. ¿Y cómo piensas ayudarme? He observado cómo cada uno de tus días se vuelven un auténtico infierno. Te ayudaré a quitarte ese sufrimiento. ¿Cómo rayos piensas hacer eso? Entonces esa bestia sacó un cuchillo y atravesó mi pecho perforando mi corazón, sentía como se derramaba mi sangre sobre mi piel, mi visión se hacía muy borrosa, creía que ya había llegado mi fin. Desperté muy asustado, pero la herida ya no estaba, al girar mi cabeza vi escrito en mi pared una especie de símbolo con lo que creía era mi sangre. Por una extraña razón tomé un cuchillo y me fui hacia el colegio. Al llegar ahí, lo primero que vi fueron los pasillos vacíos, ya todos estaban en clases, quise ir a mi salón de clase, abrí la puerta de una patada, todos mis compañeros me miraban, se me acercó el profesor, aproveché la oportunidad, tomé el cuchillo y me lancé hacia él, quitándole los ojos, murió al instante. Todos comenzaron a gritar, no pude evitar reír, por fin sentía una gran felicidad, ya no sentía ningún remordimiento, todo pensamiento racional se había ido. Cuando me di cuenta ya había matado a las personas que se habían burlado de mí, por fin me sentía feliz, volví a escuchar esa voz que me decía: ya he cumplido, he liberado esa sed de venganza que había dentro de ti, ahora necesito algo a cambio, es lo que quieren tus pensamientos. No le respondí, solo se fue, en ese momento no lo creí importante, qué error había cometido, eso era lo único que me mantenía vivo. Ahora entiendo, aún tenía tiempo para salvar mi vida, pero no la tomé, por fin había llegado el momento de mi horrible final, él puede tomar cualquier forma, no importa dónde vaya, siempre estará ahí, podía sentir como la luz del día se perdía en la oscuridad, la idea de haber robado vidas me satisfacía, me emocionaba y me hacía sonreír de la misma forma que él, me había vuelto la misma bestia de la que trataba de escapar, gracias a ese dolor he llegado al día que más temía, el fin.